que es la rama terminal es una rama terminal de la ilíaca común, pero a su vez tiene como rama terminal la ilíaca externa a la arteria femoral. La arteria femoral, sin ninguna duda, es la arteria principal, del miembro inferior. Entonces, acuérdense cómo describíamos la arteria. Primero, dónde comienza, después dónde termina. La arteria femoral comienza a la altura de este ligamento que está acá, que es el ligamento inguinal, que va de la espina ilíaca antero superior hasta el tubérculo del pubis. ¿Dónde termina? Acá, en el límite de esta diapositiva del medio, que siempre es una vista anterior. Pero cuando yo la miro acá en una vista posterior, termina en ese orificio que está ahí, que se llama el hiato del aductor mayor. También podría decir que se extiende desde el hiato lacunar hasta el hiato del aductor mayor. ¿Qué dirección tiene? La dirección de la arteria en general es descendente, es oblicua, hacia adentro, hacia medial y ligeramente hacia atrás. Esa arteria, acuérdense, es el eje vascular de todos los elementos que hay en la zona. Esa arteria es la que va a decir la vena con respecto a la arteria, si está por dentro, por fuera, por detrás, según el segmento que estemos considerando. Y también en los nervios que lo acompañan. Ahora bien, vamos a comenzar con el hiato lacunar, que acá lo estamos viendo de arriba, después lo vamos a ver en otra imagen. El hiato lacunar, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los límites del hiato lacunar? Uno, esto que está acá, que es el ligamento inguinal, hacia adelante. ¿Quién es el límite hacia afuera? ¿No El vieron músculo eso? psoas. No. Siempre hay, son ligamentos. El ligamento del arco pectíneo. ¿Quién hacia adentro? El ligamento lacunar. ¿Quién hacia atrás? El ligamento pectíneo. El ligamento este que está hacia afuera es del arco iliopectíneo. Dije pectíneo nomás, pero es iliopectíneo. Hacia adentro el ligamento lacunar y hacia atrás el ligamento pectíneo, que es el que se inserta en lo que se llama la línea del pecten. En ese hiato lacunar, que no es todo lo que pasa por debajo del ligamento inguinal, porque queda otro sector por donde va a pasar el iliosoas, y también va a pasar otro elemento que es importante, que es el nervio femoral. El nervio femoral queda por fuera del hiato lacunar. Dentro del hiato lacunar queda la arteria, que es lo que está más afuera, la vena, que va a estar acá medial a la arteria, y más medial todavía se va a encontrar un nódulo linfático, que es el nódulo linfático que tiene distintos nombres según lo miro desde abajo o hacia arriba. Es el nódulo linfático, en principio llamémoslo lacunar. Es el más superior de los nódulos linfáticos del miembro inferior. Entonces, del grupo profundo. ¿Estamos? Entonces, eso es el hiato lacunar. No confundir hiato lacunar con todo lo que pasa por debajo del ligamento inguinal. Entonces, lo que separa sería esa cresta, que es nada más que el arco que se forma iliopectíneo a este nivel. ¿Estamos con eso? Ahora bien, ¿quién es el límite abajo? El límite abajo son los dos fascículos, el medio y el inferior del aductor mayor. ¿Se acuerdan que el aductor mayor tenía 3 fascículos, superior, medio, inferior? Fascículo no tiene cabeza, y entre el medio y el inferior, que llega, el inferior es el que llega hasta el cóndilo medial, ahí queda formado un hiato o arco del tercer aductor o aductor mayor.
Bien, estamos hasta ahí. ¿Por qué es tan importante saber por dónde atraviesa? Porque después va a descender por dentro de un conducto, y este conducto en general se llama conducto femoral. Ahí va a descender la arteria femoral, la vena femoral, y lo va a acompañar el nervio femoral, y en una parte de su recorrido también lo va a acompañar el nervio femoral, rama del génito femoral. Todo eso desciende por dentro. Entonces, en este conducto lo importante es la relación de la arteria con la vena. Estoy usando el esquema y ya después vamos a pasar a ver. La vena al comienzo está por dentro, es medial. Luego lo cruza por detrás y luego aparece lateral. O sea que según el segmento donde considero la vena, es como el nervio mediano y la arteria braquial. Bueno, es medio parecido, o sea, con un cruce diferente. La vena primero en la parte superior es medial, luego es posterior o dorsal y luego es lateral. Y ahí voy a aprovechar también para mostrarle, estas son, en total da 6 ramas colaterales, y a veces da una séptima, pero 6 son en general, y acá ya veo una rama colateral, acá veo 2 ramas colaterales, acá veo un tronco común que se divide en 2 ramas colaterales, que suele suceder, y luego veo otra rama colateral acá, gruesa. Entonces, ¿cuáles son esas 5 que veo acá? Me está faltando una, la sexta está acá, en la parte de abajo. Acá, fíjense, solamente veo estas 2 de acá y veo esta que está acá. ¿Cuáles son las ramas colaterales que da? Las ramas colaterales que da esta que viene hacia acá, que es la epigástrica, esta que viene hacia acá, que es la circunfleja ilíaca superficial. Este tronco común, que a veces no es un tronco común y está dividido en 2, se divide en 2 pudendas, la pudenda superficial y la pudenda profunda, son 2 arterias. Y la más importante, sin ninguna duda, es esta, la arteria femoral profunda. ¿Por qué es tan importante esta arteria femoral profunda? Porque esta arteria femoral profunda en realidad no va a dar rama en la región anterior, sino que va a comenzar a atravesar por medio de perforantes y se va a dirigir a la parte posterior del muslo. Estas son las perforantes que se ven acá. ¿Ven? Esta es la primer perforante, esta es la segunda perforante y esta es la rama terminal o tercer perforante. O sea que la femoral profunda asegura la irrigación de la parte posterior del muslo. La parte anterior está asegurada directamente por la arteria femoral y su rama. Bien. La última que queda, que es la arteria descendente de la rodilla, es esta que está acá y va destinado a formar el círculo perirrotuliano. La rama terminal, una vez que atraviese el hiato del aductor mayor, es esto y se llama arteria poplitea. Ahora vamos a verla un poco en esquema. Hay variantes de arteria. Fíjense cómo esta es una variante, otra variante, otra variante. Son distintas posibilidades. Pero una cosa es segura. Si yo quiero tocarle el pulso, siempre tengo que tocar la espina ilíaca, el tubérculo del pubis, y bien en la mitad, ahí seguro voy a tocar, ¿no es cierto?, la arteria. Siempre tengo que hacerlo con 3 dedos. Les muestro sobre mi guardapolvo, ¿no es cierto? Toco la espina ilíaca, toco la espina del pubis, en la mitad del camino más o menos acá, y ahí pongo 3 deditos, y ahí tengo que sentir el latido de la arteria femoral. No le van a errar nunca si utilizan eso que sirve de reparo. Y acá tenemos lo que le decía hoy, no confundir lo que pasa debajo del ligamento inguinal de lo que pasa en el hiato lacunar. Debajo del ligamento inguinal, si yo miro así, parecería que pasa la vena, la arteria y el nervio. Pero el nervio está separado, está por fuera. Lo mismo que el músculo que viene descendiendo, que es el iliozoas. O sea que el nervio femoral y el músculo iliozoas no pasan por hiato lacunar. Por hiato lacunar es la arteria, la vena, y lo que quedaría acá sería para el nódulo linfático.
Y esto que está acá es el conducto femoral. Y ese conducto femoral es un conducto muy interesante porque tiene 3 segmentos. Tiene un segmento superior, que este se llama conducto femoral, realmente, o segmento superior, conducto femoral propiamente dicho, segmento superior. Luego tengo un segmento que se llama segmento medio, y luego tengo esta parte que es el conducto, en la parte inferior, el segmento inferior, que es el conducto aductor. O sea que fíjense como que tengo 3 segmentos en ese conducto. Vamos a la parte superior del conducto femoral. ¿Quién lo forma? Lo forma este músculo que yo veo acá, y este músculo que veo acá, y acá queda tapado por este. Este no forma parte del conducto femoral. Este sí y este sí. Este que está acá arriba es el psoas. Este es parte del iliosoas. Y este que está acá es el vasto medial. El vasto medial. ¿Qué parte del vasto medial? La parte superior sería, acá arriba. Este es el que se inserta en la línea áspera. ¿Qué músculo forma? Esta es la pared que está por fuera. La pared por dentro de ese conducto femoral. Ahí interviene. Si bien acá está mostrando un solo músculo, ahí intervienen 2 músculos. El pectíneo, que es el que es más profundo, y luego este que está acá, que es el aductor corto. ¿Está? Aductor corto. Pectíneo y aductor corto. Fíjense que para ver yo el pectíneo y el aductor corto, tengo que cortar este que es el aductor largo. Cuando lo corto, ahí en la profundidad tiene que empezar a verse. Lo habrán visto a eso cuando vieron seguramente los músculos del grupo medial del muslo. ¿Quién está por delante y por detrás? La fascia. La fascia que está en esta zona se llama fascia cribiforme. ¿Estamos? La fascia es cribiforme. Luego está el segmento medio del conducto femoral, donde va la arteria, la vena, y ya desapareció porque dio sus ramas terminales en el nervio femoral y sigue un ramo terminal que es el nervio femoral. ¿Ven? Acá se ve la arteria, la vena y el nervio que viene acompañando ahí, que es el nervio femoral. Este es el que va bien pegado acá, en esta zona. Este otro que viene acá es un nervio que va al vasto medial. Es rama del músculo cutáneo medial. Ahora bien, este nervio es el nervio femoral. Estamos en este segmento, desde acá hasta acá. En ese segmento medio, desde acá hasta acá, ese segmento medio, ¿quién está por delante? Este músculo, el sartorio. ¿Quién está por fuera? Este mismo músculo que ya estaba arriba, el vasto medial. ¿Quién está, no es cierto, hacia adentro? El aductor mayor. ¿Ven? Ahí estaría el segmento medio del conducto femoral. Luego me vengo más abajo y el canal rota. Ese conducto femoral, que es en realidad un canal muscular con fascia, rota. Y entonces queda una pared que es anterolateral, que está dada sigue estando dada por este músculo que es el vasto medial, siempre está anterior o anterolateral el vasto medial, y luego un tabique. ¿Quién está por dentro? Por dentro está este, por dentro y por delante está este es anterolateral, esto es anteromedial, está el sartorio, pero fundamentalmente está este músculo que está acá, que es el aductor. Y por delante se ven estas fibras que van del aductor mayor a el vasto medial y se llaman fibras o fascia vasto-aductora. Vasto-aductora. ¿Está? Entonces ahí tenemos, digamos, el conducto femoral en todo su recorrido. Luego atraviesa y ya desaparece de la región anterior y se transforma en una arteria poplitea. Esto que estamos viendo en posterior es para mirar las ramas perforantes de la arteria femoral. Esto que veo acá son las ramas de la arteria ilíaca, de la otra ilíaca, de la ilíaca interna. Esta es la glútea inferior.
Estamos hasta ahí. Acá se ve la arteria descendente de la rodilla. ¿Ven? Acá. Bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre esa arteria femoral? ¿Algo que quieran saber? ¿Algún detalle? ¿Está todo bien? Aunque sea por chat, contesten o... ¿Me escuchan perfecto, no? Sí, profe. Sí, profe, se escucha, profe. ¿Tienen preguntas? Muy bien. No tengan miedo de equivocarse acá, ¿eh? El asunto está en los exámenes, siempre les digo. Acá si yo le corrijo, fíjense, no pasa nada. Acá, fíjense que estoy llegando a la rodilla y cuando llego a la rodilla aparece la rama terminal de la arteria femoral, que es esto que está acá, que se llama arteria poplitea. La arteria poplitea es una arteria que se extiende, vamos a empezar acá arriba, del hiato del aductor y abajo termina en esto que está acá que se llama el hiato del sóleo. ¿Está claro? El sóleo. Va del hiato del aductor al hiato del sóleo. Es posterior la arteria acá. Está detrás de la rodilla. Es posterior, mientras que en el muslo era anterior. ¿Qué dirección tiene? Oblicua hacia abajo, luego se rectifica y se hace más bien vertical, y finalmente acá es atravesado, acá faltaría, ¿no es cierto?, el arco del sóleo, la inserción del sóleo en la cresta, para decir que termina acá. En esta zona termina la arteria, acá. En lo que se llama hiato del sóleo. Esta arteria también es eje, siempre la arteria es eje. Es el elemento principal sobre el cual se van a distribuir. La vena, cuando la veamos ahora más a continuación, la vena, fíjense, está detrás y fuera de la arteria. Estamos mirando desde atrás. Y más atrás todavía está un nervio que lo acompaña, que es el nervio tibial. Este es el nervio tibial. ¿Está claro? El nervio tibial. Acá se ve bien el músculo sóleo y acá se ve, ¿no es cierto?, la inserción tapando, este es el arco del sóleo. Bien, estamos con eso. Entonces, la relación sería arteria poplitea medial, la vena está más lateral y posterior y el nervio tibial más aún lateral y posterior. Estamos entonces con todos esos elementos. ¿Dónde está dentro de esta zona que está acá? Vieron que hoy pusimos la arteria femoral dentro del conducto femoral. ¿Dónde está, no es cierto, la arteria? Está en esto que se llama el hueco popliteo. Y cuando yo digo el hueco popliteo, tiene 6 paredes. 2 paredes que son superiores. ¿Quién forma las paredes superiores? Acá lo están viendo ustedes. 2 paredes que son superiores. ¿Quién formaría la pared superior? Este músculo semitendinoso y el bíceps femoral. El semitendinoso y el bíceps femoral. Estas 2 paredes son inferiores. Son parte del músculo tríceps. ¿Cómo se llama? Gastronemio. Gastronemio medial, gastronemio lateral. ¿Quién está en la profundidad? Este músculo que está cortado ahí, que es el músculo popliteo. ¿Y quién está en la superficie? La fascia. Entonces, ahí está la arteria. ¿Está claro? Todo eso hay que escribir en la arteria. ¿Dónde comienza? ¿Dónde termina? ¿Cuál es la relación? Y cómo es el hueco popliteo. La zona por donde atraviesa. Ahora bien, vamos a ver qué ramas da, colaterales. Da ramas hacia la rodilla. Cuando yo miro esta arteria, es mejor mirar siempre en un esquema porque es más fácil, ¿no es cierto? Pero algunas veces hay que mirar un poco, ¿no es cierto?, hacia adentro. Cuando yo miro, en primer lugar, veo que da 2 ramas que son llamadas de las rodillas superiores.
arteria de la rodilla superior. Hay una que es media y que está dibujada acá, pero no tiene el suficiente color. Dos ramas que son de la rodilla inferior y luego tenemos dos ramas que son las que van destinadas a los músculos gastrocnémicos y se llaman arterias surales. O sea, dos superiores a la rodilla, una media, dos inferiores a la rodilla, más dos surales. Las que van a la rodilla, la única que entra dentro de la articulación de la rodilla es la media. O sea, la única. Fíjense, si yo miro acá, estos son arterias superiores de la rodilla. ¿Estamos? Si yo miro acá en este esquema, acá se ven arterias inferiores de la rodilla y acá se ven las arterias surales. La única que cuesta ver, acá se la ve en un pequeño segmento, es la media. La media se mete hacia adentro y da la irrigación, fundamentalmente irriga a los ligamentos cruzados. O sea que esa arteria es muy importante porque es la que asegura la vitalidad de los ligamentos. ¿Estamos? Las otras arterias de la rodilla, junto con la descendente de la femoral, hacen el circuito perirrotuliano. Esto que está dibujado acá, el circuito perirrotuliano es todo eso que está ahí. Eso es el circuito que se arma, o circuito de la rodilla. ¿Está? Bien. También contribuye, después ya vamos a ver, la arteria que viene hacia acá, que es la arteria tibial, y también la tibial anterior y la arteria tibial posterior. Bien, estamos entonces con esto. Donde está es eje, está dentro de la región poplítea o del hueco poplíteo, tiene 6 paredes y termina de hiato a hiato. Ahora bien, una vez que pasa a esta altura, yo hago el arco, una vez que pasa el arco o lo que es el hiato del sóleo, inmediatamente da esta rama. Una rama anterior y una rama que sigue el eje. Son las dos ramas terminales. La rama anterior es la arteria tibial anterior. Acá está. Y la rama que está acá atrás es el tronco tibio peroneo. Este tronco tibio peroneo a veces no existe, inmediatamente se divide en dos ramas, que son la arteria tibial posterior y la arteria peronea. Pero acá hay tronco tibio peroneo y después se divide más abajo. Vamos un poco más allá. Fíjense el esquema, acá está la tibial anterior, inmediatamente no hay tronco tibio peroneo, inmediatamente se divide en tibial posterior y arteria peronea. Acá sí hay tronco tibio peroneo y tibial anterior, y a su vez se divide el tronco tibio peroneo en tibial posterior y peronea. Esta división es rara, ¿eh? La tibial anterior dando la peronea es rara, ¿está claro? Y la arteria tibial pasando por delante del músculo popliteo es raro. ¿Está claro? Es raro. Estas dos últimas son variantes raras. Entonces vamos con la tibial anterior. ¿Dónde comienza? Comienza en rama terminal una vez que pase el arco del sóleo. Desde ahí se dirige hacia afuera en forma oblicua e inmediatamente atraviesa, perfora la membrana interósea. Esa es la parte del recorrido posterior de la arteria tibial anterior. Una vez que atraviesa esa membrana interósea, bueno, eso ya lo habíamos visto, acá empieza mostrando, ¿no es cierto?, la arteria tibial y el tronco tibio peroneo y la división, ¿no es cierto?, acá muestra cómo siguen las ramas terminales. Vamos a agarrar la tibial anterior. Una vez que atraviesa la tibial anterior, la membrana interósea aparece acá, en la región anterior de la pierna. Y en la región anterior de la pierna se ubica entre este músculo, que es el músculo tibial, y este otro músculo que queda hacia afuera, que es el músculo extensor largo de los dedos. Entre ellos desciende junto con dos venas y junto con un nervio. Acá se ve el nervio, acá no se ve el nervio, acá se ve la arteria y las dos venas. Pero acá se ve el nervio con el cual desciende, y el nervio con el cual desciende es el nervio peroneo profundo. Guarda que este es un
eje vasculonervioso que tiene, por un lado, arteria tibial, dos venas tibiales, pero el nervio no se llama igual, se llama nervio peroneo profundo. Desciende y como en la parte inferior se transforma en tendón el tibial anterior, y esto que está acá, aparece un músculo acá, que es el extensor largo del dedo gordo, entonces queda ubicado entre estos dos. O sea que en la parte de arriba estaba entre el tibial y el extensor largo de los dedos. Más abajo está entre el tibial y el extensor largo del dedo gordo, nada más que del dedo gordo. ¿Y dónde termina esta arteria que comenzaba allá atrás en el hiato del sóleo prácticamente? Termina acá, en el borde inferior del retináculo de los extensores. ¿Se acuerdan que este retináculo tiene una característica especial que tiene forma de onda o de horqueta? O algunos dicen de letra Y. Cualquiera de esos. Pero cuando atraviesa el borde inferior de eso, ya deja de llamarse arteria tibial anterior y ya ahí sigue su rama terminal. Bien. Ramos colaterales, aparte de los recurrentes que van hacia la rodilla, recurrente tibial y recurrente peroneo que van hacia la rodilla, da ramo a los músculos y después da ramo acá abajo a los maleolos, los ramos maleolares. No sé si se ven acá algunos de los ramos maleolares, esto, todo lo que salen acá son ramos musculares. Bien, acá se ve el ramo maleolar lateral y hay un ramo maleolar medial de la tibial anterior. Rama terminal. ¿Alguna pregunta? El micrófono abierto por eso. Bien. Sigo entonces. Esto que está acá es la arteria, ¿no es cierto?, que es la rama terminal. Se llama arteria dorsal del pie. ¿Dónde comienza? En el retináculo, en el borde inferior del retináculo de los extensores. ¿Dónde termina? En el primer espacio interóseo, en la parte proximal del primer espacio. Eso significa bien atrás en el primer espacio. Esa arteria en ese recorrido está ubicado entre esto que es el extensor largo del dedo gordo y esto que está acá, que es el tendón que va al segundo dedo, el extensor largo de los dedos. Y está cubierta en parte por este músculo que está acá, que es el músculo extensor del dorso del pie. Algunas veces hay un extensor que es corto del pie para los 4 últimos dedos y el extensor corto para el dedo grueso. Bien, está cubierto en la parte inferior. Ahí el nervio que venía, si ustedes miran el nervio, siempre venía por fuera, acá en la pierna, el nervio está por dentro. La arteria está por fuera y las dos venas están una a cada lado. Hasta ahí estamos. Esa es la arteria entonces dorsal. ¿Da ramos? Sí, da ramos. Fíjense, acá en un dibujo con más claridad. Esto es la arteria dorsal del pie. Esto es el nervio, ¿no es cierto? Es la rama terminal del nervio peroneo profundo, nervio dorsal del pie. Acá está la arteria va a dar ramos para el tarso, lateral, medial. Acá se ve una que va hasta acá, esta que está acá, y luego da esta que está acá, que se llama la arteria del arco. Esta es la arteria del arco. También da una hacia el seno del tarso, que nunca se ve porque hay que despegarla. Y luego da esta última rama colateral, que se llama arteria del primer espacio metatarsiano, o arteria metatarsiana del primer espacio. La arteria termina acá, en la parte posterior del primer espacio. Lo que sigue hacia adelante es la arteria del primer espacio metatarsiano, que después se divide en digitales. Bien.
Esto entonces sería desde acá más o menos la arteria hasta acá, que sería la arteria donde termina. En este caso no existe, es inconstante. Entonces hay que tener mucho cuidado si yo quiero saber si tiene flujo el miembro inferior, y lo primero que hago es, si pongo el pie, vamos a hacer de cuenta que este es el pie, que sea el pie. Yo pongo mi mano ahí en el primer espacio interóseo y me voy un poquito más arriba sobre los huesos del metatarso y toco. Si tiene pulso, está bien, perfecto. Si no tiene pulso, puede suceder dos cosas. O la arteria está tapada, o es el 30% de los casos en los cuales no hay arteria del dorso del pie. En ese caso, es reemplazado por una rama de muy pequeño calibre y yo no puedo tocar el pulso. No es definitivo que no tenga circulación el pie. Tampoco es la arteria principal del pie. ¿Cuál era la arteria principal de la mano? A ver si alguien me... Ahora que me... Si alguien me puede contestar. ¿Arteria radial? No. Perdón. ¿Se acuerdan que dije la radial es para tomar el pulso? Pero ¿cuál es la importante? La otra. ¿Cómo se llama la otra? Cubital. Cubital. No se equivoquen, ¿eh? Radial es para tomar el pulso. Es famosa si quieren, pero no es la más importante. ¿Tá? La más importante sí o sí es la cubital. Bueno, acá la arteria dorsal no es la importante. ¿Sirve para tomar el pulso? Sí. Si me coloco acá en esta zona, ¿no es cierto? Incluso yo lo que le hago al paciente es esto con el dedo, que haga una extensión del dedo gordo del pie. Entonces de esa manera me queda el tendón del extensor del dedo y me voy afuera y ahí subo en el primer espacio para tocar. Pero eso no significa que si no la encuentro pase nada, porque la arteria principal va a venir de abajo, de la planta al pie. La plantar lateral es la principal. Ojo, en la mano la cubital y en el pie la plantar lateral. Bien, muy bien. Terminamos esto. De esta arteria del arco salen todas estas ramas que son las otras arterias metatarsianas, el segundo espacio, del tercer y del cuarto espacio interóseo. Bien, vamos con la otra rama. En primer lugar, esto que está acá, este pequeño segmento o esto que está acá. Acá se ve bien, dibuja el sóleo, dibuja el hiato del sóleo. Este segmento que está acá, esto es la arteria tibioperonea. La otra rama, que es rama terminal de la poplitea, que a veces está y a veces no está. Cuando está, mide 3 o 4 centímetros. Comienza acá y sigue acá abajo durante 3 o 4 centímetros. A veces directamente no existe, ¿no es cierto? Cuando existe, está detrás del sóleo, detrás del sóleo, o sea, detrás del sóleo sería en profundidad el sóleo, pero por detrás de los músculos del plano profundo, que sería sobre todo el músculo, en ese caso sería el flexor largo de los dedos. ¿Se acuerdan que en el plano profundo, acuérdense cómo era la distribución? Flexor largo de los dedos, tibia posterior, flexor largo del dedo gordo. Esos son los tres músculos que vienen siendo. Mientras que la parte anterior era tibial y en la parte de arriba era flexor extensor largo de los dedos y en la parte de abajo era tibial, extensor largo del dedo gordo, con muchas esas correlaciones musculares. Bueno, hay los ramos, como verán no le estoy dando mayor importancia a los ramos que van están destinados por un lado son recurrentes hacia la rodilla y luego los ramos musculares. Y luego se divide inmediatamente en dos ramas terminales. Una que es medial, que está en la parte posterior y que es la arteria tibial posterior, y la otra que es lateral. La tibial posterior, que es esta rama que está acá, es la rama importante. La otra que está acá, que es la peronea, es rama poco importante. ¿Tá? Entonces, tibial y peronea. Vamos a ver primero la peronea. La peronea se dirige hacia abajo, contornea siempre, estas arterias están entre los dos planos, pero esta inmediatamente comienza a profundizarse porque va buscando la membrana
interósea. Cuando yo digo que comienza a profundizar, significa que empieza a meterse entre este músculo que viene acá, que es el extensor largo del dedo gordo, y lo que queda acá, que son los peroneos largo y corto. En este caso sería el peroneo corto. Busca la membrana interósea y finalmente termina dando un ramo anterior, perforante anterior, que es un ramo nada más, y continúa con un ramo posterior, o sea, peronea anterior, que es nada más que un ramo colateral, y termina con peronea posterior. La peronea posterior es la que finalmente da la arteria malleolar y da algunas otras arterias hacia el dorso del tobillo o hacia el dorso del pie, del talón. ¿Está claro entonces con la peronea? Es la menos importante. Algunas veces también es de muy pequeño grosor. La otra es la que sigue el eje arterial. El eje arterial sería popliteo, después seguiría tibio-peronea y después sigue tibial posterior. La arteria tibial posterior es la del eje. Esta es la que va bien acompañado por esto que es el nervio tibial. ¿Dónde lo hace? Entre los dos planos musculares. El plano muscular superficial, que es el plano del tríceps y del plantar delgado, y el plano más profundo, que es el plano de los flexores, el tibial posterior y el flexor del dedo gordo. Todos son largos los flexores acá. Cuando llega acá, todavía no termina la arteria. Cuando llega acá, en el canal retromalleolar, la arteria pasa entre los dos flexores. ¿Está claro? Ese es el concepto que tiene que quedar. Pasa entre los dos flexores, entre el flexor largo de los dedos y el flexor largo del dedo grueso. Entre los dos flexores. ¿Por qué? Porque el tibial que estaba en el medio cruzó su tendón y se vino y se ubicó bien adelante. El otro flexor largo de los dedos siguió más o menos su eje y más atrás quedó el flexor largo del dedo grueso. ¿Está claro entonces dónde queda? Y ahí, detrás del maléolo medial, es donde yo tengo que tomar el pulso. Pongo 3 dedos sobre el canal retromalleolar, que está cubierto por una fascia y se transforma en un conducto, y ahí tomo el pulso. Si no toco pulso ahí, es bastante embromado porque eso significa que la arteria está tapada. O bien es una arteria de poco calibre. Hay que tener mucho cuidado de eso y sobre todo en pacientes diabéticos. Hay que tener en cuenta eso, la ubicación de la arteria. Y hay que buscarla entre los dos flexores. ¿Cómo hago yo? Si este es mi pie, hago esto. Hago flexión del pie y luego hago extensión. Entonces ahí me va a quedar demostrado bien los tendones de los flexores y de esa manera yo voy a poder, ¿no es cierto?, identificar la arteria. Ahí pongo 3 deditos detrás del maléolo y tomo el pulso arterial de la arteria tibial. Por lo tanto, como ustedes ven, siempre que haya un fondo duro óseo, yo puedo tomar el pulso de una arteria. Si no, no. Pero la arteria no termina ahí. Entra, atraviesa la fascia e ingresa en el pie. Y en el pie termina acá. ¿Y qué es acá? Esto se llama el canal retromalleolar o seno del tarso acá, en el seno del tarso. En la parte inferior del canal retromalleolar o en el seno del tarso. Hasta ahí llega la arteria tibial posterior. ¿Qué ramos da en su camino? Ramos malleolares, ramos musculares, etc. Ahora vamos a ver que cuando termina en el seno del tarso o bien en la extremidad inferior del canal retromalleolar, da 2 ramas arteriales. Una es de mayor volumen y la que sigue el eje, que es la plantar lateral, y otra que es de mucho menor volumen, que es la plantar medial. Miren acá los esquemas que hay en esto. Acá hay una gran... La plantar siempre está, ¿ven? Lo que varía siempre es esto, la plantar medial. La plantar lateral siempre está. ¿Ven? Casi siempre puede ser más, menos, pequeña, pero lo que no hay ninguna duda que sí está es la plantar lateral. Es la principal
arteria de todo el pie, tanto lo plantar como lo dorsal. La arteria plantar lateral primero es oblicua hacia afuera y luego cuando llega a la base del cuarto metatarsiano se arquea y sigue la base de los metatarsianos, buscando el primer espacio interóseo, y acá es donde termina uniéndose a la que estaba arriba en el dorso, la arteria del dorso del pie. Ahí hay una anastomosis entre el circuito de la arteria tibial anterior y el circuito de la arteria tibial posterior. ¿Estamos? Acá. Muy bien. Esto es la plantar lateral. En el camino da para el tarso, para el seno del tarso, da arterias que son transversales del tarso, del metatarso, da luego las interóseas plantares. Acá se ven las interóseas plantares y luego las digitales, y luego de eso terminan anastomosándose acá y da como última rama, esta que está acá, que es la interósea del primer espacio. Vamos ahora, ¿dónde está esto ubicado desde el punto de vista si yo pongo los músculos? Miren, esto es la planta del pie. Todo esto que yo veo acá es la fascia plantar media. La fascia plantar media es muy gruesa y resistente, a diferencia de la fascia palmar. La fascia palmar no tiene la resistencia a esto. ¿Por qué? Porque esta fascia es clave junto con los músculos para formar el arco del pie, cosa que en la mano no tengo un arco. Pero en el pie sí tengo, en realidad tengo 3 arcos, ¿se acuerdan que ya les expliqué eso? Bueno, esta es la fascia plantar. Es una de las que asegura la presencia del arco plantar. Hay veces que se lastima uno esta fascia plantar media, se lastima uno, y entonces aparece lo que se llama la fascitis plantar. La fascitis, acuérdense que yo le agrego a la fascia el término itis, fascitis. La fascitis plantar es una enfermedad que impide que uno camine. La gente dice que cuando ve a alguien que tiene una fascitis plantar, es como que va pisando huevos. Uno va así. ¿Por qué? Porque el arco plantar, ¿no es cierto?, queda rígido y entonces la planta del pie no se va distribuyendo los pesos, ¿no es cierto? Acuérdense que el 50 tiene que caer en el punto posterior y 25 en el punto anterior, no se distribuye. Esto suele ser muy doloroso y hay que hacer, por supuesto, rehabilitación para tratar de solucionar esto, aparte de medicación. Bueno, esta es la fascia plantar medial. Acá está la fascia plantar, esta es la fascia plantar media. Esta es la fascia plantar medial y esta es la fascia plantar lateral. Y esta es una especie de ligamento transverso que hay en esta zona que une los dos puntos que son los puntos del arco plantar anterior. Luego se ve este músculo que está cortado acá. Si yo corto esta fascia, abajo aparece este músculo. Acá se ve la fascia, sería este pedacito acá, y veo este músculo. Este músculo, que va de ahí hasta acá, ¿qué músculo es? Porque después veo este otro músculo, no sé si ustedes lo ven. Bueno, este músculo es el plantar corto, que está en el medio, plantar corto. Está cortado acá, está cortado acá. Luego, si me voy más profundo, veo este músculo que está acá. Este es el cuadrado plantar, que es un músculo accesorio que rectifica al flexor largo de los dedos. ¿Está claro? Lo rectifica, le cambia la dirección. Entonces, ¿dónde está la arteria? La arteria primero está debajo del plantar, encima del plantar corto y debajo del cuadrado plantar y en relación con el grupo lateral del pie, junto con 2 venas y con el nervio plantar lateral. El nervio más importante, sin embargo, es el plantar medial. La arteria más importante es la plantar lateral. Entonces, ahí se lo ubica. Vamos con la arteria plantar, la otra arteria plantar, la plantar medial, esta que está acá.
se dirige hacia adelante, se mete por debajo de un músculo acá, que es uno de los 3 músculos que tengo acá en el grupo medial, debajo del aductor, y luego de eso, por un lado se anastomosa, con la plantar lateral, y por otro lado da la digital medial del dedo gordo. El dedo gordo. ¿Estamos? Entre el aductor y el flexor corto del dedo gordo. ¿Estamos? Entre el aductor y el flexor corto, ahí va la arteria plantar medial. Da ramos colaterales y termina de esa manera. De esa manera terminaríamos la arteria, pero tenemos que hablar del territorio de irrigación. ¿A quién irriga todo el miembro inferior? La arteria femoral, rama de la ilíaca externa, salvo la región glútea. La región glútea está irrigada por las ramas colaterales de la ilíaca interna. ¿Estamos? Primero eso. Segundo, ¿cuál es el territorio de irrigación de la arteria femoral propiamente dicha? La parte anterior y posterior del muslo, porque la parte medial viene de la arteria obturatriz, que es rama de la ilíaca interna. ¿Quién irriga la rodilla? Un circuito que se forma por ramas de las arterias femoral, poplitea y también la tibial anterior y también la tibial posterior y la peronea. O sea que todo el mundo contribuye a la rodilla. ¿Quién irriga la pierna? La parte anterior, la tibial. La parte posterior, la tibial. Claro que primero es la arteria tibial anterior y después la tibial posterior. Y los peroneos provienen del tronco tibio peroneo y también de la tibial posterior. ¿Quién irriga el dorso del pie? La arteria dorsal del pie, que es rama de la arteria tibial anterior. ¿Quién irriga la planta del pie? La plantar lateral y la plantar medial, pero la rama principal es la plantar lateral. ¿Quién irriga todo el pie? La plantar lateral. ¿Quién es la arteria importante en la pierna? La tibial posterior. ¿Está? ¿Alguna pregunta con eso? Con ese nivel alcanza para el examen parcial y final. O sea, profe, ¿cómo dijo la arteria plantar lateral irriga a todo el pie? A todo el pie, en esencia es la que irriga a todo el pie. Ajá, y la medial. Es la que asegura la irrigación del pie. Por eso que tocamos mucho el pulso de la arteria tibial posterior, porque la plantar no podemos tocar el pulso, pero sí tocamos el pulso de la arteria tibial posterior ahí detrás del maléolo medial. ¿Por qué? Porque si ahí no tengo pulso, significa que más abajo no tengo circulación. ¿Está? Sí, ¿y la medial? Y la medial es una arteria que colabora, nada más. Ah, ¿pero va también a todo el pie o no? No, va solamente para el grupo de músculos mediales del pie. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos con arteria? Entonces, tienen que saber dónde comienza o dónde termina. Es eje. Tienen que darle mucha importancia al conducto femoral, al hiato lacunar, al hiato del aductor mayor, al hiato del sóleo, a las relaciones que tienen, ¿no es cierto?, en el hueco popliteo. ¿Está? Y después siempre hay que saber por dónde anda. Y siempre acuérdense que las arterias son eje. Todo lo que describo a continuación es la relación con los demás elementos. Vamos con las venas. Las venas del miembro inferior. Las venas del miembro inferior se dividen también en dos grupos. Todo el miembro inferior va a terminar en la vena ilíaca externa, pero lo de la región glútea terminan en la vena ilíaca interna. O sea que es exactamente igual que la arteria, pero al revés. O sea, ¿quién drena todo el miembro inferior? La vena, ¿no es cierto?, que van a terminar en la ilíaca externa. ¿Quién drena la región glútea? La vena
que terminan en la ilíaca interna. Tengan en cuenta que dentro del glúteo mayor hay un gran plexo venoso, también lo hay dentro del glúteo medio, y es por eso que en esa zona se ponen las inyecciones intramusculares. ¿Por qué? Porque rápidamente el remedio empieza a absorberse, pero no hay que poner dentro de la vena, porque los que son intramusculares no pueden ir dentro de la vena. Entonces, cuando uno coloca una inyección intramuscular, lo que tiene que hacer es aspirar antes de inyectar algo ahí. Les digo esto para que no le pase, porque si no, después, por supuesto, todo aquel que anda con un guardapolvo o sin, ahora ya saben que usamos ambos, todo aquel que ande con un ambo, siempre va a haber alguna vecina que le va a venir a decir, vos que estudias medicina, no discrimina qué tipo de estudiado uno, puede ser kinesiólogo, enfermero o médico, poner una inyección, porque cuesta plata. Y si le van a hacer, tienen que saber dónde hacerlo. ¿Está claro? Se pone dentro del glúteo mayor, en el cuadrante superexterno. ¿Cualquiera puede poner una inyección? Sí, siempre y cuando sepa. Y siempre y cuando aspire antes de inyectar. No va a hacer cosa que meta el contenido dentro de las venas que hay dentro del glúteo mayor. ¿Ah? Bueno, hay dos sistemas bien formados y un tercer sistema que comunica este con el otro. El sistema venoso superficial, que es este que está acá, que está por encima de la fascia, entonces se dice que es suprafacial. Luego está el sistema venoso profundo, todo esto es superficial, el sistema venoso profundo, que es el que está debajo de la fascia, y luego está en un esquema, acá estaría la fascia, lo que está arriba es superficial, lo que está detrás es profundo, y después está el sistema que atraviesa la fascia, que se llama perforante, y que algunos llaman comunicante. Ambas cosas perforan la fascia y comunican el superficial con el profundo. Ya les digo que dentro de las venas hay válvulas y las que se lesionan son las válvulas. Cuando aparece la varice, que es una enfermedad que afecta más a las mujeres que a los hombres, ojo que las varices son más frecuentes en las mujeres y las hemorroides son más frecuentes en los hombres, por la duda, antes que empiecen a hacer algún tipo de comentario, es porque se embroman, es porque sufren una patología, esto que es las válvulas de las perforantes. El grueso de las varices que hay, la varice es nada más que la vena que se elonga y se vuelve irregular. ¿Tá? Entonces empieza a tener éxtasis venoso, empieza a acumular sangre y entonces se empieza a ver a través de la piel. Y la piel de la mujer es más fina. No es que los hombres no tengan varices, lo que pasa es que tienen menos cantidad y la piel más gruesa también. Pero lo que se lesiona siempre es este sistema venoso perforante. Esto es el comienzo de la patología venosa, casi siempre está acá en la válvula perforante. Bien, vamos con el sistema venoso superficial. El sistema venoso superficial tiene dos grandes venas, la safena mayor y esto que está acá que es la safena menor. También a esta se llama safena magna y a esta se llama safena minor. Pero a los fines prácticos mayor y menor está bien en castellano. La safena magna, ¿dónde comienza? En el dorso del pie. Luego de eso, la safena magna asciende por delante del maléolo medial. Luego asciende por toda la parte medial o interna de la pierna, de la rodilla y del muslo. Y solamente se hace anterior en el tercio superior del muslo. O sea que la safena siempre va interno o medial. ¿Está claro? Comienza en el dorso, viene por delante del maléolo medial y desde ahí siempre es medial, medial, medial. Medial en la pierna, medial en la rodilla y medial en el muslo. ¿Dónde termina esa safena magna? En la vena, pero para este lado. Acá se ve el arco del dorso del pie, acá se ve la vena delante del maléolo medial, acá ya comienza a ser medial y empieza a ascender, asciende, asciende, asciende y termina acá. ¿Dónde termina? En un triángulo, en el triángulo femoral. Una cosa el triángulo femoral y otra cosa el conducto femoral. ¿Está claro?
El triángulo femoral es diferente que el conducto. El conducto ya le dije que era iliozoas, vasto medial, del otro lado pectíneo y aductor. En cambio, el triángulo femoral es el ligamento inguinal arriba, el sartorio, ¿no es cierto?, por fuera y el aductor por dentro. En ese triángulo, la arteria safena magna se inclina, forma un arco. Vieron que viene medial, 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 y en la parte superior se hace anterior, y se inclina, hace un arco y termina en la vena femoral. O sea que la safena magna termina en la vena femoral. La otra, la safena menor. ¿Dónde comienza? En la parte lateral del arco. Pasa por detrás del maléolo. Ahí hay una diferencia. Fíjense, voy acá. La safena magna o mayor pasa por delante, la safena menor pasa por detrás de los respectivos maléolos. Maléolo medial, maléolo lateral. Asciende por la parte posterior de la pierna y termina en la poplitea. Por eso se llama corta, termina mucho más abajo. En la poplitea una, la otra, la magna, termina en la femoral. Estamos entonces con este sistema venoso. Las perforantes, generalmente que se lesionan, están acá, en este territorio. En el territorio de la safena magna. Hay 6 a 8 perforantes. Y miren la cantidad de venas que hay. O sea, una vez que empieza la insuficiencia venosa, así se llama, en cada una de estas ramitas es una ramita, ¿no es cierto?, que se puede transformar en una varice. Y no tiene cura, les digo ya. No tiene cura. Entonces hay que tratar de conservar lo máximo posible, ¿no es cierto?, todo el sistema valvular durante el máximo tiempo que uno pueda. Y sobre todo, no hay que tener sobrepeso, y sobre todo en la época del embarazo, en el caso de las mujeres, también hay que cuidar el sobrepeso. Bien. Vamos con el sistema venoso profundo. ¿Alguna pregunta del superficial? ¿Alguna pregunta del sistema venoso superficial? No, profe. No. Profe, ¿puede repetir dónde termina la safena menor? La safena menor en la vena poplitea. Gracias. Bien. La safena mayor en la vena femoral. Es mucho más larga, por eso es safena magna o mayor. Vamos con el sistema venoso profundo. 2 venas por cada arteria, lo mismo que en el miembro superior. Pero ya cambia. Acá, en el tronco tibio peroneo hay una sola vena. En la poplitea hay una sola vena y en la femoral hay una sola vena. En cambio acá solamente hay una sola vena en la axilar. ¿Se entiende? O sea que acá mucho más abajo, a nivel de la rodilla, la parte de la rodilla, ya empieza a haber uno a uno, una vena y una arteria. Entonces, 2 venas, hay 2 venas dorsales, 2 venas plantares laterales, 2 venas plantares mediales, 2 venas tibiales anterior, 2 venas tibiales posterior. Pero cuando llego al tronco tibio peroneo, una sola vena. La vena poplitea, una sola vena que está detrás de la arteria. Y la vena femoral, una sola vena. ¿Estamos? Esto es lo que hay que saber del sistema venoso profundo. Y por supuesto que la vena femoral pasa por el hiato lacunar y se transforma en vena ilíaca externa. Bien. Las perforantes varían. Para la safena, las perforantes de la safena magna o safena mayor son más o menos entre 6 y 8 en promedio. Y la primera está a nivel maleolar y la última está a nivel de la rodilla. Y para la safena menor, más o menos anda en la cantidad de 4 a 6 ramas perforantes. Ese sistema, acuérdense que es el que se enferma. Bien. Esto que está acá ahora es para ver linfáticos. Acuérdense de los linfáticos de los que le dije. Una cosa son los conductos linfáticos y otros son los nódulos linfáticos. Los conductos linfáticos llevan linfa. Los nódulos linfáticos son de defensa. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí.
Entonces, en el sistema nervioso profundo hay Venoso. una sola vena. Venoso. Sí, venoso. Sí, Perdón. De la rodilla hacia arriba, entonces, sí, va a haber una sola vena. sí, pero hay que aclarar después. Una sola vena Está, tibio claro, claro. peroneo, una sola vena poplitea, una sola vena femoral. Está, gracias. Con respecto a los linfáticos, acuérdense lo que le había dicho en el miembro superior. Los conductos linfáticos, que eran muy numerosos, siempre eran mediales. ¿Se acuerdan que le había dicho yo? Bueno, es exactamente lo mismo acá. Si yo voy más acá, fíjense, adosado a esto que es la safena magna, acá va a venir la corriente linfática principal. Siempre va a ser medial. Siempre, no tengan duda de eso. Siempre va a ser medial. ¿Estamos? Y nódulo linfático va a haber a distinta altura, a nivel tibial, a nivel popliteo, pero sin ninguna duda el grupo más importante del nódulo linfático es el que se encuentra acá, a nivel de esto que es el triángulo femoral, a nivel de la ingle. Ahí va a haber alrededor de unos 20 ganglios 20 nódulos, perdón, no ganglios, 20 nódulos superficiales y 3 o 4 profundos. Esto significa que la fascia lo divide. Los superficiales son hasta 20. Normalmente son entre 8 y 12. Y los profundos son 3. Y uno de esos 3, fíjense, es este que le dibujan acá arriba. ¿Ven? Aparece de acá y luego atraviesa el hiato lacunar y aparece del lado adentro. Es el más superior de acá y al mismo tiempo es el más inferior de acá, de esta cadena que comienza acá, que es la cadena de nódulos linfáticos ilíaco externo. Ahora vamos con los superficiales, que llegan hasta 20. En realidad puedo decir que son de 4 a 20, lo típico es que sea de 8 a 12. Lo más importante acá es que yo lo puedo dividir. ¿Y por qué los divido? Por una razón muy sencilla. Porque para saber de dónde vienen los procesos infecciosos que puede haber. Yo trazo una línea perpendicular que pasa acá. Esto es el arco de la safena mayor. Trazo un par de líneas perpendiculares acá y quedan 4 cuadrantes. Un cuadrante superolateral, un cuadrante superomedial, inferomedial, inferolateral. Entonces, yo puedo decir rápidamente de dónde viene la infección. Si tengo acá el nódulo linfático inflamado del cuadrante superolateral, viene de la región glútea, o bien de la parte lateral del abdomen. O sea, tengo que buscar ahí algún proceso infeccioso o tumoral. Si veo acá el cuadrante superomedial, la infección viene de la pared anterior del abdomen. Casi siempre por ahí es una infección del ombligo. Aunque ustedes no crean, el ombligo se suele inflamar con bastante frecuencia. En cambio, si veo los nódulos linfáticos debajo acá, en esta zona, que es el grupo inferomedial, si está inflamado esto viene del periné y de los genitales y del ano. O sea, o hay una infección a nivel, en el caso de la mujer, a nivel de los genitales externos, en el caso del hombre, genital externo también, que puede ser pene o escroto, en el caso de la mujer sería la vulva, o bien viene del periné, que es los músculos que hay en el piso de la pelvis, o bien viene del ano. ¿Está claro? O sea que me indica todo eso. Y si la infección está acá, en el grupo inferolateral, la infección viene del pie, del pie, la pierna, de todo el miembro inferior, digamos, pie, pierna, hueco popliteo y muslo. ¿Estamos? O sea que siempre yo tengo una manifestación acá y tengo que mirar siempre estos nódulos linfáticos. Los profundos, en cambio, son 2 o 3 y no tienen prácticamente importancia en el drenaje linfático, ¿no es cierto?, como este. ¿Está? Sí tiene importancia porque es el que pasa la linfa hacia arriba, hacia este grupo que es la cadena, ¿no es cierto?, linfática de la ilíaca externa. Bien, preguntas. No más profundidad que esto para arteria, vena y linfático. ¿Estamos? Sí más profundidad en músculos, sí más profundidad
en huesos sin más profundidad en articulación. ¿Tá? Conductos, correderas, etcétera, no duden, todo eso se va a preguntar. Acá hablé del conducto femoral, del hueco popliteo, de los canales retromaleolar medial, lateral. ¿Tá? Profe, Sí, escucho. ¿el hiato por qué estaba formado por ligamentos, dijo? ¿Quién? ¿El hiato? El hiato, sí. ¿Qué hiato? ¿Popliteo? No hay. Es el No, hueco. no. ¿Qué hiato? Uno me acuerdo ahí. Arriba el hiato Me parece- lacunar. Me parece que es Después sigue el lacunar. hiato del aductor y más abajo el hiato del sólido. Son 3 El hiatos. lacunar, profe, el lacunar. El lacunar está formado todo por ligamento. Ligamento inguinal por delante, ligamento del arco iliopectíneo por fuera, ligamento lacunar por dentro y ligamento del pecten o ligamento pectíneo por detrás. Todo ligamento. Y tiene una fascia que es la fascia cribiforme o lacunar. Gracias, profe. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, buenas tardes. Quería Buenas tardes. consultarle si tanto en esta parte teórica o en el práctico tendremos antes del examen alguna clase de consultas o de repaso. Sí, hay. En ambas. Está quedando una sola clase más de miembro para el teórico, que es, creo que es el miércoles que viene, si no me equivoco. Tengo que mirar la fecha. 17, 18 y 19. No, el miércoles que viene es el día del profesor. El jueves 20 es feriado el día del profesor. El jueves 20 vamos a dar nervios y después queda en la otra semana, se rinde el día 25. ¿Está? El día 25. 25 de 9. Que sería, a ver, déjenme que saque la cuenta. El 10, hoy es 10, 17 sería el lunes. No, la semana que viene tenemos. Viernes cae, profe, el 25. Viernes, claro. Entonces tenemos miércoles y jueves la semana que viene. Miércoles nervio, que sería 14, 16, perdón, sería nervio, y el jueves 17 sería, ¿cómo se llama? Repaso. Y después de eso viene la otra semana, que sería del 16 al 23, que hay otro repaso más, y después de eso ya queda el parcial. ¿Está? Porque le dejamos un día libre para que puedan estudiar más todavía. Bueno, profe, gracias. Bien. Estamos. Terminamos entonces por hoy bastante rápido. Eso es Leonardo da Vinci, el hombre de las divinas proporciones. Terminamos, nos vemos. Bueno, Está, profe, chao, gracias. Chao, profe. Bueno, profe, Profe. gracias. Profe, Chao, profe. gracias. Luego, profe. gracias. Chao, profe.